Bueno, buenas tardes. Hoy Buenas. en el ciclo que dimos a llamar junto a mis amigos Roberto Barleán y Osvaldo Rossi, llamamos Conversaciones, tengo el placer y el honor de poder charlar con otro viejo amigo, Carlos Enrique Berbeglia. En realidad con Carlos me une una relación de muchos años, aunque en su inicio esa relación no fue la de amistad, porque a Carlos lo tuve como profesor en antropología filosófica. Después el mundo y la literatura nos volvió a juntar y bueno, desde ese entonces tenemos un estrecho vínculo. Siempre le digo que él es una persona polifacética, ya que Carlos es antropólogo, es doctor en filosofía, es escritor, es poeta, ensayista, narrador y escribe también dramaturgia. Con lo cual hay decenas de libros y artículos de Carlos que tratan todas estos distintos géneros de la literatura. Así que ya presentado, empecemos con nuestra charla. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Mira, me parece que exageraste un poquitito, pero bueno, sos siempre así. Escribo. El hecho de escribir no significa que uno sea escritor, qué sé yo. Bueno, vamos a tomarlo ahí, o sea, aparte permitir que el otro defina si vos sos escritor o qué sos. Bueno, está bien, sos muy amable, pero bárbaro. Bueno, para mí es un placer estar compartiendo con vos, en serio. Y hoy a la mañana, cuando me levanté y pensaba en la charla que íbamos a tener a la tarde, se me ocurrió que iba a ser medio extraño, ¿no? Porque todas las charlas que hemos tenido las hemos tenido siempre o en la mesa de un café o de un restaurante, siempre picando algo, tomando una copita de vino y pasando un buen momento. Y ahora, con toda esta realidad que estamos viviendo, lo estamos haciendo en forma a distancia, virtual. ¿Qué te parece que significa todo esto de la virtualidad y qué rumbo crees que tomará en el tiempo? Mira, es una pregunta complicada. Eh, Si nosotros tenemos en cuenta que la virtualidad surgió ahora en las primeras 2 décadas del siglo y hacemos una revisión hacia atrás de la historia, lo que tenemos que preguntarnos es de qué manera la virtualidad va a afectar las relaciones humanas. Si nosotros pensamos que las relaciones humanas las conocemos bastante poco, porque hay documentos de lo que era el nexo entre el amo y el esclavo entre los griegos, el amo y el esclavo entre los romanos, el amo y el esclavo entre los judíos y los egipcios. ¿Qué fue lo que pasó con la servidumbre en la Edad Media? ¿De qué maneras llegaban los españoles y el resto de los europeos a América? Y nosotros, Rubén, somos hijos realmente de los siglos XVIII y XIX y XX, donde las relaciones humanas se fueron haciendo cada vez más laxas, más sinceras y yo te diría más cercanas. Yo creo que es imposible saber de qué manera se relacionaba un, no sé, tenemos algunos datos, lo que era el capataz de estancia con sus peones, pero de qué manera se relacionaría un señor feudal con los campesinos. Yo creo que hoy en día, viendo las cosas horrorosas que vemos de lo que pasa en el Mediterráneo, por ejemplo, de cómo quieren llegar los norafricanos a Europa, yo creo que eso es un palidísimo reflejo de lo que realmente fue la reunión entre los seres humanos. Yo no soy ingenuo, no creo en el progreso de la historia, pero hay cosas que son evidentes. Rubén y eso lo hemos charlado. Uno puede decir que, bueno, los hombres siempre somos iguales, siempre cometimos felonías, etcétera. Pero el hecho de que uno se pueda quitar una muela sin anestesia es un progreso infinito. El hecho de que vos tengas un abogado defensor, así seas lo que fuere, es un progreso. Yo creo que realmente hay cambios históricos. Dentro de esos cambios históricos hay momentos que yo no negaría, que yo no llamaría ni negativos ni positivos, yo los llamaría cambios de pivote, Rubén. Evidentemente, este, no es lindo tener un apellido judío en la Alemania nazi del año 35.
Y tampoco ser un aborigen en el siglo XIX o XVIII. Y tampoco en este momento, bueno, no voy a mencionar ahora lo que está pasando porque ya sería demasiado, pero tampoco portar cierto tipo de, ¿cómo te podría decir?, de vestimentas, ¿no? Mentales, físicas, en el mundo contemporáneo. Pero creo que de todas maneras, esta virtualidad que a nosotros dos, que somos tan amigos, no nos permite tomar un vino, pero por lo menos nos permite esta charla. Exacto, exacto. Eso es lo que veo de positivo, sobre todo en personas como yo, que como te has dado cuenta recién por lo que hizo Sandra, soy absolutamente nulo para esto, a pesar de que estoy dando clases virtuales, etcétera, ¿no? Pero siempre con ayuda. Sí, sí, total. Pero no sé qué opinarás vos, Rubén, No, de no, estoy de esto. acuerdo. Casualmente el otro día leía un párrafo de Heidegger que decía que era como necio arremeter contra la tecnología como si fuese obra del diablo, ¿no? Que de algún Sí, modo estábamos obligados a seguir a la tecnología y la tecnología de algún modo también nos mantenía en un constante perfeccionamiento, porque de algún modo yo tengo que estar aprendiendo constantemente cosas nuevas. Yo la verdad que a veces reniego de la tecnología y de lo que está pasando en el mundo con respecto a la tecnología, pero sí reconozco, como vos decías recién, que si no tuviéramos esta oportunidad de hacer una reunión virtual a través, en este caso, de Zoom, pero podría ser cualquier otra plataforma, si no sí, tuviésemos esa oportunidad, hoy no tendríamos la posibilidad de estar charlando, ¿no? O sea, una claro. pandemia como la que estamos atravesando, con cuarentenas, imaginada tiempo atrás, implicaría un aislamiento que sería muy difícil de soportar, por lo menos para mí. Sí, es que además no sabemos cómo fue, cómo se soportó, porque las grandes pandemias del siglo XX vino una inmediatamente después del final de la Primera Guerra y la otra, que fue la famosa peste española, Eh, también por ahí a mediados de siglo. Y bueno, de la segunda ya tenemos muchas más imágenes, la gente iba con barbijos, pero por ejemplo, si nosotros pensamos en una obra maestra, la de Boccaccio, el de Camerón, que yo Cameron, le estuve releyendo a propósito el año pasado, ¿no? Que son 100 cuentos que se cuentan, que se relatan entre sí, muy picarescos, y muy, una cosa notable, muy contra la iglesia, ¿no? Porque cada dos cuentos, uno de los elegidos es un cura, es un siempre, monasterio siempre. siempre es un monasterio, ¿sí? Y bueno, ellos se aislaron, pero se aislaron ¿de qué manera? Volviendo a lo que decíamos antes, se aislaron porque eran seres privilegiados. Claro, Yo no sé si eso podía pasar con todo el mundo, claro, ¿no? totalmente. Ahora, mal o bien, si es lo todo, uno puede criticar este gobierno, el otro, el de más allá, etcétera, etcétera, pero evidentemente tal vez sea un poco hipócrita o no, yo no lo sé ni lo creo, pero hay un esfuerzo muy grande para que la gente se cure. Yo lo veo así. Sí, sí, yo lo veo así, o lo quiero ver así, por lo menos, ¿no? Bueno, yo también lo quiero ver así, O bueno, sea, mejor, más sí. allá de que yo tampoco soy ingenuo, eh, quiero poder poner una ficha de positivismo en todo lo que nos está pasando, ¿no? De que la cosa puede Sí. estar mejor, porque la verdad que si no sería muy angustiante. Ya de por sí es angustiante y sería como muy angustiante. Vos sabés que esto de la tecnología para mí es un tema capital, ¿no? El otro día en una reunión que teníamos, un video como este que estamos haciendo, o sea, una reunión como esta que estamos haciendo, en donde estábamos Osvaldo, Norberto Barleán eh, y Lidia Vinciguerra y yo. eh, Ah, sí. Lidia nos preguntaba si creemos que, una pregunta interesante, si creemos que las nuevas palabras, muchas derivadas de la tecnología y de las redes sociales, se iban de algún modo a filtrar en la poesía. O sea, si en la poesía iba a empezar a aparecer todo este lenguaje que de algún modo tiene que ver con lo tecnológico, con lo virtual. ¿Qué pensás? Bueno, es una buena pregunta, pero hay que tener en cuenta que es algo que yo siempre dije, cuando hablamos de la filosofía no existe. Existen los filósofos que la piensan. Así que yo siempre hablo en plural, de las filosofías, Sí, ¿no?
Y yo creo que con la poesía pasa lo mismo. Hay muchos estilos poéticos. Nosotros conocemos por las reuniones que teníamos en el Café Montserrat, que fueron reuniones muy lindas todas ellas, conocemos a poetas que iban con sonetos, conocemos a poetas que respetaban la rima, conocimos a poetas que tenían una poesía que podríamos llamar muy moderna, otros que tenían una poesía clásica, y la poesía sigue adelante, Rubén. Yo creo que sí, que en efecto puede ingresar en el mundo poético este tipo de terminología. Como también puede ingresar en este tipo de mundo poético la terminología que muchos aceptan, muchos retrasan. Vos tenés un ensayo donde escribís sobre él, el lenguaje inclusivo. Perfecto. También puede ingresar. Eso va a depender de cómo lo vea cada poeta o cómo lo acepte. Nosotros dos somos poetas y podemos hablar un lenguaje común, Rubén, en el siguiente. No sabemos en qué momento accede a nosotros la poesía. O sea, hay un momento que los románticos y los clásicos llamaban inspiración, después es un término que se dejó de usar. Pero, por ejemplo, yo el último poema que escribí lo escribí hace más de un mes. Y lo escribí motivado principalmente por un problema que hemos charlado varias veces, motivado por la angustia de si Dios existe o no existe. Entonces, en esa motivación, yo no sé si puede entrar o no, si pueden entrar o no términos como el que dijo Lidia. Pero me acuerdo de un libro de poemas que prácticamente es uno que me prologó Julio, en donde yo había puesto el término spin, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. spin de levógiro o de estrógiro. Y entonces Julio me dijo, mira, nadie tiene por qué andar con tecnicismo. Digo, mira, no es un tecnicismo, creo que no es un tecnicismo. O sea, es muy importante en el desenvolvimiento del universo lo que pase con los mini componentes del átomo. Y yo se lo puse en la poesía. Fue la única vez que lo hice, pero bueno, pero quedó y ahí está. Entonces me parece muy acertado lo de Lidia y bueno, ¿entrará o no entrará? Totalmente, totalmente. Eso es lo que pienso. Yo creo que estamos viviendo un momento de grandes cambios, ¿no? Y me parece que la poesía no tiene por qué estar ajeno a eso. Estoy Ah, no, claro totalmente, que no. estoy totalmente de acuerdo con vos en que, así como vos decís esto de que nunca me había puesto a pensar, ¿no? La filosofía no existe, en las filosofías, también podemos pensar eso desde la poesía, ¿no? O sea, hay un Claro. universo poético muy amplio y muy variado, pero también sé, precisamente porque andamos por el medio de la literatura, que hay muchos poetas, que, por ejemplo, frente a determinadas frases o determinado texto dicen, eso no es poesía. Yo siempre tengo la sensación, o no quiero arrogarme el derecho, a decir qué es poesía y qué no es poesía. Una vez, perdón que soy un poquito largo, pero que lo quería explicar bien. Una vez Osvaldo Rossi dijo algo simple. Dijo, yo no sé decirte qué es poesía, sé cuándo me parece que algo no es poético, ¿no? Este, pero eso me vuelve a la singularidad, ¿no? Lo que no es poético para mí bien podría serlo para vos. O sea, esto me da la sensación Perfecto. de que hay cambios que se están produciendo, porque tal vez si nos fuéramos, no sé, un siglo atrás, sería más fácil decir que es poesía, ¿no? Sí, sí, sería más fácil. Ahora cuando los que dicen que esto no es poesía, hay que tener en cuenta que hay un peso muy grande de la tradición. Porque también podemos ver muchas personas que ven caminar a alguien con cierto tipo de peinado, cierto tipo de ropa, y le dicen, mira, ese no es un hombre, es un, qué sé yo, ¿no? Bueno, Totalmente. vienen los epítetos que ya conocemos.
Entonces, casualmente hoy, mirá vos, ¿no? En una clase que tuve que dar por Classroom, di el tema de la imagen del hombre, que para nosotros es importantísimo. Una especie de clase introductoria de antropología, ¿no? Bueno, entonces, las imágenes del hombre son muy ambiguas, porque vos decís, bueno, ¿qué imagen del hombre tenemos en Oriente del hombre, ¿no? Entonces, bien. Pero acá hay que sumar qué imagen de la mujer, por ejemplo, tiene el hombre. Claro, totalmente. Entonces, si nosotros nos encontramos con un tipo muy tradicionalista, que todavía los hay, que dice, no, para mí la mujer es la que tiene que estar en la cocina, evidentemente tiene una visión de la mujer similar al que puede decir, si es sonetista o qué sé yo, eso no es poesía, porque en la poesía incorpora ciertos términos como los que dijo Lidia Vinciguerra. Totalmente. Así que nosotros que estamos en el campo de la antropología sabemos que todo es relativo. Todo es relativo, todo es relativo. Rubén, a veces el relativismo molesta y a veces no. Hay un texto, no lo tengo acá para decírtelo textualmente, para leerlo, pero por ahí me lo acuerdo más o menos. Hay un texto de Perenni, de Santiago Perenni, o sea, el oso, como le decíamos, ¿no? Sí, El amigo, me acuerdo, sí. cosas, en donde Santiago dice, le preguntan por los géneros literarios, entonces él dice, a un conocedor de telas le es muy fácil diferenciar el voile de la seda del rayón. No me acuerdo si son esas, pero suponete, ¿no? Ahora, cuando vamos al campo de la poesía, cuanto más profundizamos en la poesía, más difícil nos es darnos cuenta de qué es poesía y qué no es poesía. Y él lo que plantea en el fondo es que los géneros literarios se están como desfigurando, ¿no? Como si los géneros literarios con el correr del tiempo fueran mutando, fueran cambiando algo más mixto, en donde ya no es tan fácil decir esto es poesía, esto es narrativa, ¿no? O sea, una cosa mucho más mezclada. Hay un párrafo tuyo de un libro que a mí me gustó muchísimo, se llama Veladuras y Pliegues, que dice, anidan en mi expresividad al menos tres tipos de lenguaje, el de la prosa, tanto ensayística como narrativa, el dialogal propio del teatro y el poético, atestiguado parcialmente en estas veladuras y pliegues. Yo encuentro precisamente en tus libros esa mezcla en donde no solamente en un mismo libro de pronto hay un texto, entre comillas, poético, hay una narración, hay un cuento, hay una cosa dialogada, sino que a veces en un mismo texto, en un mismo poema, aparecen frases que suenan como ensayísticas o frases que suenan más poéticas, vuelvo entre comillas, y eso es como lo que yo pienso que quería decir Perenni, me parece, ¿no? Sí, bueno, yo los llamo interlineales. Y vos Interlineales, tuviste, exactamente. sí, vos me presentaste uno en el Café Montserrat también, el sexto, que motivó una serie de charlas muy, muy divertidas, ahí, café mediante. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Lo interesante, y creo que es lo que nunca tenemos que dejar de perder de vista, Rubén, es la creación. O sea, nosotros creamos dentro de un género o dentro de otro, o creamos de una manera intergenérica, si vos la querés llamar de esta manera. Pero realmente lo importante es la posibilidad de avanzar en el conocimiento, en el gusto estético o en lo que fuere. Por ejemplo, un pintor puede copiar un cuadro y lo puede, si lo copia, a veces lo puede modificar y hace otra cosa. Claro. Muchas veces nosotros podemos estar influenciados por un cierto tipo de poesía y a veces, sin darnos cuenta, puede estar bullendo en nuestra mente esa poesía.
tuvimos muy en cuenta, ¿no? Y entonces, volviendo a lo que decías vos de Perani, se vuelve muy difícil decir que es una cosa y que no es la otra, aunque las conozcamos. Sí, sí, totalmente, totalmente. Ese es el problema, porque sí, está bien, conocemos la diferencia entre el rayón, etcétera, etcétera, pero después de allí, ¿qué, no? Es un mundo complejo y yo creo que la belleza está en esa complejidad. Totalmente de O sea, acuerdo. si no hubiese complejidades, la vida sería, ya sabemos, lo hemos escuchado muchas veces, Rubén, sería muy tonta. Sí, la verdad que sí. En realidad creo que cuando hablamos de poesía, hablamos de cosas muy, muy heterogéneas, muy complejas, a pesar de que son simples, ¿no? Pero complejas en el sentido de cuando queremos profundizar en la poesía, se transforma en algo complejo. Por eso creo que en parte la poesía no es algo tan abordado por la gente, ¿no? Yo siempre tuve con la sensación de que la poesía es un arte que desarrollamos para los mismos poetas. Es como que es una de las pocas expresiones artísticas en donde el que lo consume es otro poeta. No Sí. pasa así con la música, por ejemplo, no pasa con la pintura. Yo puedo ir a ver una exposición de pintura y yo no puedo pintar absolutamente nada, ni siquiera una puerta. O puedo ir a escuchar música y yo no puedo tocar ni el bombo. Ahora, los que escuchan poesía en general están en el mundo de la poesía. Esto me da siempre, o me dio siempre como la sensación de gueto, ¿no? O sea, como que los poetas nos encerráramos en una suerte de gueto. ¿Qué pensás de eso, Carlos? Sí, yo lo pensé muchas veces, yo también estoy de acuerdo con vos. El problema es qué pasaba antes con la poesía, en el sentido siguiente. Nosotros conocemos, somos muy amigos, vos y yo, de Berlián, que Sí, es un especialista en tango. Ahora vos fíjate que si vos escuchás un tango o una pieza folclórica, tenemos acá un excepcional poeta del folclore que es Manuel J. Castilla, ¿no? O lo impresionante. escuchás a Discépolo. Entonces, esas poesías, que son realmente poesías terriblemente elaboradas, llegan a la gente a través de la música. Claro, Eh, Parece ser, por los testimonios que tenemos, que la poesía clásica, por ejemplo la poesía con rima, eh, llegaba en el siglo XIX para abajo a mayor cantidad de gente. Tengo entendido por algunos testimonios que vos también conocerás que, por ejemplo, el Martín Fierro se recitaba y se escuchaba en las pulperías, cuando se discutía sobre Sarmiento, Mitre, en fin, en 1890, 95, principios del siglo pasado, etc. Entonces la pregunta que nos haríamos es, bueno, ahora, ¿por qué eso no pasa con la poesía? O sea, ¿por qué los poetas solamente los poetas leen a los poetas? Entonces, la pregunta que tendríamos que hacernos sería esta. Los poetas leen a los poetas. ¿Qué pasa con los poetas históricos que ya están del otro lado, ¿no es cierto? Del otro lado digamos, de una manera muy simple, qué sé yo, de la gloria, de la memoria, de lo que fuere. ¿Qué pasa con la gran poesía castellana? ¿Por qué con la poesía castellana escrita hasta el siglo XIX? sí. Con la poesía europea en general, con la poesía italiana, con la poesía alemana, con la poesía francesa, con la poesía inglesa. Yo no sé. Por ejemplo, yo tengo una sobrina que es profesora de inglés y le encanta la literatura inglesa, por supuesto. Y el otro día, bueno, tradujo a un poeta jamaiquino, y ella no es poeta, y le encanta la poesía, pero le encanta la poesía inglesa. Pues fíjate qué Claro, cosa curiosa, sí, ¿no? sí. Y de poesía nuestra, me aguanta mis libros porque soy el tío y se los doy,
y por ahí algunos otros que los conoce por las antologías, o porque por ahí viene algún día a casa y los lee. Yo tengo una buena biblioteca de poesía, como todos nosotros. Entonces, la pregunta sería la siguiente: si por ejemplo en el mundo europeo cultural contemporáneo, eso yo no lo sé, pasa lo mismo. Si realmente los poetas se leen entre sí como nosotros o trascienden, digamos de otra manera. Momento, por ejemplo, ¿Eh? ¿o te referís a lo que pasa en este momento? Sí, en este momento me Mirá, yo tengo una refiero. experiencia que la contaba una vez, no sé si te la conté a vos. Estando en Barcelona, hay un poeta catalán que se llama Vallejo, no me acuerdo, Vallejo es uno de los nombres, ¿no? Y él hace como reuniones en donde él recita, porque lo recita o dice, poesía de otros, no de él. Y Ah, qué bueno. te puedo asegurar que se llenan los lugares de gente que no es poeta, ¿no? Pero él es una especie de show, de espectáculo, como uno va a escuchar a un cantante, digamos, ¿no? Imagínate en el marco de Barcelona, ¿no? Eso está hecho en un palacete de esos que hay, en donde él alquila una sala, hace una reunión, y la gente va, paga inclusive, para escuchar a Vallejo decir poemas de otro, de pronto de Borges, de Hernández, o sea, de distintos poetas españoles o de otras partes del mundo. O sea que ahí hay como un movimiento en donde la gente que no es del palo de la poesía va a escuchar poesía. Pero acá no se da eso. Y a mí me da la sensación que es un problema muy endémico nuestro, en donde los poetas están como en una especie de torre de marfil y no quieren mostrarse, no quieren salir al público. Es una sensación, por ahí estoy equivocado, ¿no? No, no estás equivocado. Mira, hay una cosa notable. Yo que frecuento los dos mundos, el de las filosofías y el de las poesías, hay una cosa que siempre me llamó la atención, pero siempre me llamó la atención y algún día me gustaría, si se diese esa oportunidad, los temas que tratan nuestros poetas, ¿no? Nuestros congéneres, son mucho más auténticos, creativos y profundos que los temas que tratan los llamados filósofos, que sabemos perfectamente bien que son estudiosos de la filosofía, que es otra cosa muy distinta. Entonces, eso es llamativo, es muy llamativo. Si nosotros nos ponemos ahora a mencionar a los poetas que más directamente conocemos, ¿no? En el caso tuyo, Rossi y Barleán, y te incluyo, así que aguantatela ahora, y te incluyo, los temas trabajados en esas poesías son mucho más comprometidos con el conocimiento real, que los temas tratados por la filosofía. Vos fijate una cosa, y no me preocupa decirlo, todos los que se dedican a la filosofía son profesores de filosofía, son estudiosos de la filosofía, son conocedores de la filosofía, pero todavía no hay una gran filosofía argentina. O sea, yo siempre lo intenté hacer, tengo varios libros escritos de filosofía, nunca me dieron ni 5 de bolilla. Por ahí, digo pavadas, es probable, pero no me pasó lo mismo, no me pasó lo mismo en el campo de la poesía. En el campo de la poesía encuentro poetas muy originales, contemporáneos, actuales, que plantean problemas de toda índole en Argentina y que sin embargo están como opacados. Y eso no lo veo en otros rubros, digamos de esta manera. Es una cosa muy curiosa la que nos pasa. Me llamó la atención lo que me dijiste de ese poeta catalán. Yo no sé si esto estará pasando en otros momentos, en otros países de Europa. No sé cómo se lee la poesía allí. Te digo que sé cómo se lee
la poesía en el ámbito, qué sé yo, anglo, porque la conozco a mi sobrina y conozco el mundo en el que se mueve ella, ¿no? Pero ahí se lee la poesía, por Mira, lo menos la poesía mi experiencia inglesa. fue una Así que, experiencia muy particular. La verdad que yo tampoco conocía eso. Y acá no hay poetas que estén haciendo eso. O sea, nosotros en general cuando tenemos una reunión de poesía, lo que hacemos es que cada uno lee su propio material, su propia obra, por decirlo así, ¿no? Lo que planteó este muchacho, esta persona, no es un muchacho, es una persona de mi edad más o menos, eh, es distinto, ¿no? O sea, él lee poemas de otro como si fuera un cantante que canta canciones, ¿no? Y la verdad que tiene muchos seguidores y la gente lo va a ver y como te digo, hasta inclusive paga una entrada para verlo. Acá no se está dando eso. Ahora, en cuanto al pensamiento y a la poesía que vos decías recién, a mí me parece, por ejemplo, que lo que ocurre con los poetas es que los poetas muchas veces están planteándose cosas como si fuera un trabajo filosófico pero llevado a la poesía, ¿no? Y los filósofos, por otra parte, tengo la sensación que en el último tiempo, por lo menos de Foucault para acá, los filósofos se encargaron más de un análisis social, ¿no? O sea, posiblemente el filósofo que más renombre tiene en este momento, o uno de los que más renombre tiene, es Byung-Chul Han, ¿no? El coreano. Y sí. él lo que hace es analizar esencialmente qué pasa en la sociedad actual, ¿no? O sea, cómo el hombre se inserta en la sociedad actual, pero ya el tema, entre comillas, voy a decir, metafísico, del pensamiento más profundo, quedó en el olvido. Sí, sí, no solamente quedó en el olvido, sino que además hay cosas que son increíbles. Yo, el otro día estuve releyendo algunos textos de Parménides. Mm, Tienen una frescura que te digo que me deja helado. Totalmente, Leí, sí, frescura, pero San Agustín. totalmente. Lees las confesiones de San Agustín, releí las confesiones sobre el tiempo, y son maravillosas. Eh, yo creo que con nuestra poesía, aunque estemos encerrados en Torre de Marfil, pasa algo similar. Mira, tal vez es muy exagerado lo que te digo, pero yo veo mucho más cercano al pensamiento presocrático, los veo más cercanos a los poetas que a los filósofos, Vos a los sabés que, profesores de filosofía. vos sabés que yo Eh, tengo un pequeño ensayo sobre Roberto Juarros, ¿no? Ajá, sí, muy Y ahí, bueno. ahí pongo parte de una carta que Cortázar le manda a Juarros, ¿no? En donde dice que leer a Juarros le recuerda a los poetas presocráticos Ah, mira que los vos. profesores de filosofía llaman filósofos. Ajá. O sea, fíjate que interesante porque coincide con lo que vos estás diciendo, ¿no? Sí, sí, O sí, sea, sí, en sí, realidad cuando sí. vos lees a los presocráticos tenés la sensación de estar leyendo poesía. Sí, sí, Y él los llama poetas presocráticos, no filósofos presocráticos, ¿no? sí. Sí, sí, no, por eso, qué sé yo, lo que nos está pasando con la poesía, yo creo que no tiene que amilanarnos. Hay que seguir escribiendo, bueno, algún día se dará vuelta la cosa o no. Y El tendremos, problema nuestro, ¿eh? y seremos conocidos. No sé si se dará vuelta o no, nos darán bolilla o se escucharán, pero por lo menos, bueno, sigamos haciendo lo nuestro. Sí, sí, yo creo que sí. Eh, Por otra parte, también tengo como la sensación de que eh, eso de no es tan volitivo esto de seguir haciendo lo nuestro, como que nos sale, ¿no? no Cuando sale, escribo y lo ensayo me hacemos con siento a escribir. gusto. La poesía es como que viene, ¿no? Sí, y lo hacemos con gusto, Rubén. Sí, sí, Es sí, lo que vale. totalmente. Y hablando de esto, ¿cómo conviven en vos todas estas partes que yo digo multifacéticas, ¿no? El filósofo, el ensayista, el poeta, el dramaturgo, el narrador. ¿Cómo haces con todo eso? Primero, por empezar, te tengo que recriminar porque, bueno, se te está yendo la mano. Soy un tipo que escribe poesía, o soy un tipo que escribe filosofía y, en fin. Yo tengo una virtud, que no me la creo.
Debe ser la única virtud que tengo. No, tengo otra que compartimos, es tomar vino. Bueno, bien. Pero eso de cómo... El problema es ese, porque suponete, a ver cómo te puedo decir. En este momento estoy escribiendo un octavo interlineal y paralelamente un libro de poesía. Los temas que trato allí los, los trato o en la poesía, o en el interlineal, o en el ensayo. Pero en el fondo los temas son siempre los mismos. Pero son los mismos. Los temas son los mismos. Comprenda. A mí en parte me pasa lo mismo. Yo escribo poesía y escribo ensayo, y a veces me doy cuenta que los temas apuntan a algo parecido, por lo menos, ¿no? Sí. Una vez Antonio me decía, Antonio Requeri me refiero, ¿no? Antonio me Sí. decía que él no era un poeta, él era un periodista que de tanto en tanto era visitado por la poesía, ¿no? Y yo tengo como esa sensación, o sea, no sé si soy un poeta, lo que sí sé es que de tanto en tanto me surge esta necesidad de escribir algo que va a terminar teniendo una estructura, entre comillas, poética. Y en otros momentos trabajo en escribir lo ensayístico. Pero lo que vos decís me abre como una ventanita que no la había pensado, y es que en verdad, en el fondo, los temas se cruzan, los temas se parecen. Se cruzan y entonces cuando aparece el tema y se cruzan, Rubén, vos decís, bueno, ¿qué hago? ¿Un ensayo? ¿Tengo la posibilidad de escribir una poesía? ¿Una pequeña prosa? Ahora, entre nosotros, me resulta mucho más difícil escribir una poesía que escribir un ensayo. Yo creo que sí, yo creo que es distinto, porque de algún modo la poesía, el ensayo vos podés recurrir a la búsqueda, al estudio, a qué dijo otro, y la poesía es como algo más natural, algo que te Sí, surge, ¿no? Y terminar redondeándola es difícil. Yo siempre pensé que no creo en la inspiración, o sea, si vamos a hacer la secuencia que vos empezaste a decir hace un rato, ¿no? Podríamos empezar con la musa, seguir con la inspiración, después seguir con el inconsciente, en el caso de sí, los sí, sí. surrealistas, ¿no? Yo no creo en nada de eso, o sea, yo creo que la poesía es algo que el hombre construye, o el poeta construye, perdón, hombre o mujer, construye, pero sí sé que hay determinadas cosas, determinadas palabras, determinado giro, que no lo pensé y apareció de pronto en el medio del poema. Y a veces hasta redirigió al poema hacia otro lugar, ¿no? O sea, eso que es lo mágico del poema, que podríamos llamar, si queremos, inconsciente, ¿no? O sea, que en realidad no lo pensé, pero surgió y me modificó y me llevó el poema por ahí para otra parte. Eso me parece que es interesante a pensarlo desde la poesía, porque tal vez es el rasgo distintivo de los poetas, y es donde los poetas pueden encontrar en algún momento lo que llamamos la voz propia, ¿no? Sí, vos lo dijiste muy bien, hay una magia en la poesía. Hay una magia. Hay un, ¿cómo te puedo decir? Hay un gusto. Vos sabrás, te habrá pasado lo mismo. Yo cuando termino un poema que me cuesta, te digo, ningún poema lo escribo ni siquiera en un día ni en una semana, me lleva más. Eh, no sé, me alegra, me pone contento. Es algo que es nuestro, ¿no? Sí. Y que lo podemos compartir. Por eso las reuniones de poesía, aunque no hablemos de nuestras poesías, aunque nos hablemos como poetas, eso es lo interesante. Sí. O sea, cuando nosotros íbamos a Café Montserrat, escuchábamos a los que leían poesía que estaban ¿no? En la mesa, frente, en la mesa con él. Y nosotros por ahí no hablábamos de nuestra poesía, pero nos hablábamos como poetas. Sí. O sea, tenemos, no sé cómo te puedo decir, tenemos una visión que es nuestra. No sé si será mejor, peor, Sí, es real pedante, todo eso. lo que vos quieras, pero es eso. O Es sea, real. tenemos una visión poética en el mundo. Eso es real, eso es real. Lo que no significa estar en la nube de la poesía las 24 horas. No, 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 no es Pero una hay nube, una pero visión que tenemos está. una visión que es una visión nuestra. Sí, estoy totalmente de acuerdo.
estoy totalmente de acuerdo. Yo Sí. creo que la poesía tiene ese encanto, tiene esa magia particular. Eh, y creo que también ese encanto y esa magia particular es lo que hace que mucha gente no acceda a la poesía, ¿no? O sea, porque de Ah, algún es modo probable, sí. es más difícil, o sea, es más fácil leer un cuento o leer una narración, no hablemos de un cuento o una narración compleja, ¿no? En donde yo veo el principio, el medio, el final, que leer un poema que queda todo como medio abierto y que en realidad yo tengo que sacar mis propias conclusiones y a veces me enfrenta aspectos de uno mismo que uno no quiere enfrentarse, ¿no? Es que los poemas, algunos poemas no, pero en su mayoría los poemas, los poetas que nosotros conocemos, si vos te pones a pensar, yo tengo muchísimos libros de poesía, como vos, de todos nuestros colegas que nos Sí, 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 sí. intercambiamos. Vos haces una lectura objetiva y son difíciles. Sí, Son difíciles. ¿Por qué son difíciles? Porque, vuelvo a lo que yo te decía antes y que estoy absolutamente convencido, porque el poeta ve al mundo con una profundidad o con una distinción o con una visión que el otro no ve y que lo puede expresar poéticamente. sí, totalmente. Y además te lo expresa en un nivel sintético, de síntesis, Además, te muy lo grande, expresa muy grande. ¿no? Porque vos fíjate que, mira, yo el otro día estaba leyendo, yo tengo algunos poetas a los que siempre vuelvo, ¿no? Viste, cuando uno no sabe bien qué leer, bueno, uno de los Sí. poetas que leo es Montale, por ejemplo, Ah, ¿no? bueno, Otro Eugenio poeta que Montale, mira yo, vos, sí. bueno, para mí uno de los grandes poetas, ¿no? Y otro poeta al que yo vuelvo así siempre, porque me gusta esa verborragia, que yo no tengo en mi poesía, pero que me gusta, es Enrique Molina, ¿no? Y cuando vos Ajá, lees un sí. poema de Enrique Molina, que parece extenso, no sé, pensemos en uno muy famoso, Alta Marea, cuando vos lees Uy, ese sí, es poema, cierto. cuando vos lees ese poema, decís, es largo el poema. Ahora, si un narrador tuviese que contar lo que contó Enrique Molina en ese poema, tendría que escribir 400 páginas. Estas páginas, sí. O sea, Sí. aún siendo largo, es sintético. No, por ejemplo, mira, volviendo a lo que charlábamos y siguiendo con lo mismo, de qué es lo que pasa con la poesía y el medio. En Argentina hubo un movimiento poético fantástico que se agrupó en torno a una revista, Tarja, en Arjas, sí. Jujuy. Bueno, en el norte, por las experiencias que yo tuve con las veces que estuve allí, me da la impresión de que hay una mayor afinidad con la poesía. Por ejemplo, Manuel J. Castilla, en uno de los poemas, de los tantos, dice, viene el último tren de Alemania. ¿No? Manía. Y entonces vos decís, caramba, lo que dice es una sencillez. Y es terrible, es tristísimo, porque se refiere a todo lo que era Salta, a todo lo que fue su infancia, y lo dice de una manera que cualquiera de nosotros lo puede decir en la calle, viene el último tren, no, viene el último tren de Alemania, y todo lo que sigue después, lo dice con un lenguaje maravilloso. Néstor Gropa, por ejemplo, que es otro de los grandes poetas de ese grupo, también tiene Totalmente. esa peculiaridad. Entonces, no hace falta que recurran a términos complejos, pero lo que dicen Sí, es es real eso. complejo. Cuando vos nombrabas el poema este de Castilla, a mí me viene a mente, yo siempre que pienso en Manuel Castilla, que para mí es uno de los grandes poetas argentinos, de los grandes, grandes, me viene La Palliri, ¿no? ¡Ay, sí! La París, Palliri es un sí, sí. ensayo sociológico. Que sí, es un ensayo Entonces, zoológico. lo que yo digo es esta ductilidad de ciertos poetas, ¿no? Sí, Pero lo que me pasa hoy en día, el otro día escuchaba una charla de Oteriño, de Rafael Oteriño, y él sí. decía que hoy había mucha poesía que era prosa puesta en columnas, ¿no? Lo cual, bueno, yo siempre lo pongo entre comillas todo esto, porque por esto que yo pienso que es muy difícil decir que es poesía y que no. Pero sí creo que cuando tomo a las generaciones más jóvenes, a los chicos, vamos a decirle así, yo soy un hombre grande ya, ¿no? A los chicos,
vemos que ha caído mucho el vocabulario, que los chicos tienen muy poco vocabulario. Entonces es muy difícil poder expresar cosas con el vocabulario reducido. Sí. Vos que estás en la facultad y que das clases, supongo que tratás con mucha gente joven, ¿cómo notás eso? ¿Notás un cambio? Bueno, precisamente cuando hablábamos al principio de que había cambios que eran positivos, eh, hay muchos estudios ya, muchos estudios, donde se compara el nivel léxico de los chicos con el nivel léxico simbólico de los monos. Ah, Es mirá. tristísimo. Ah, no sabía Es eso. tristísimo. Sí, 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 sí. Este, por ejemplo, el léxico básico de un chico latinoamericano de cualquier país en este momento es de 350 a 360 palabras. Y el léxico básico, simbólico, de un mono, se está, por ejemplo, y esto puede causar gracia, ¿no? Los loros. Siempre se creyó que el loro repetía. ¿No Entonces, repite? claro, no. El día que nos encontremos, yo tengo un texto, tengo un libro maravilloso que se llama La evolución de la cultura de los animales, y demuestran cómo el loro entiende y te contesta. Lo que pasa es que, claro, vos te enfrentás con un animal y pensar que el animal es un estúpido, te va a Claro, pasar siempre lo mismo. ¿Y qué fue lo que pasó? Volviendo al principio de la charla, lo que pasó, por ejemplo, cuando un colonizador se encontraba con un negro. Entonces decía, un negro, páfate, totalmente. no existe. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que lamentablemente con los animales nos pasa lo mismo, pero esta tecnología que tiene su pro y tiene esta contra, este, yo la veo, lo veo realmente de que muchas veces hay cierto tipo de palabras, pero palabras elementales, Sí, 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 totalmente, totalmente. que no las entienden, y no son chicos, Por eso hay tanto son, problema de interpretación, ¿no? De comprender textos. Porque, claro, claro, si yo tengo una ausencia de lenguaje grande, es muy difícil poder comprender. Y cuando sí. el Y vos, lenguaje se metaforiza claro, en la poesía, estamos más complejos, ¿no? ¿Te acordás no, porque aparte, ¿eh? No, no, perdón, perdón, se dice, sí. No, 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 porque vos decías, mencionábamos recién los dos, tanto vos como yo, a Castilla, ¿no? A mí siempre me queda presente el comienzo de la primera elegía de Arduino de Rilke, que dice así: terrible es todo ángel, pues de lo terrible, lo bello es ese grado que aún soportamos. Ah, qué bueno. Lo que dice en ese poema Rilke es increíble. Vos fijate, ¿no? Pues de lo terrible, lo bello es el grado que aún... Entonces ahí está hablando de la belleza, de todo está ahí. Bueno, para mí eso es la poesía, Rubén. Y entre nosotros, por supuesto que no quiero comparar con Rilke, y entre nosotros pasa eso. O sea, cuando Castilla dice bien el último tren de Alemania, no dice bien el último tren de Alemania, No, dice mucho más. Y cuando Rilke dice terrible es todo ángel, dice muchísimo más que los ángeles son terribles. Eso es lo maravilloso de la poesía. hay un poema de Horacio Castillo, otro enorme poeta, ¿no? Se llama La Sí. ciudad del sol, ¿no? ¿Cuál? La ciudad del sol. No, no la conozco. Y habla de los poetas en última instancia, que fueron expulsados de una ciudad, ¿no? Y Sí, él termina diciendo algo así como, ¿cómo podían soportar, esto lo estoy inventando porque no sé si es el texto del poeta, pero la idea está, ¿cómo podían soportar que llamáramos al pájaro pez, a la alondra luna? ¿Cómo podían sí. soportar ellos, los que creen que las bellotas son bellotas? Ah, mira vos. Mira, ¿no? Es contundente el poema, es impresionante, si no lo leíste te lo paso, externo un No, poco no, 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 no leí. para la poesía igual. Ajá. Pero te digo que muestra un poco lo que pasa con esto del entendimiento, entre comillas, la palabra entendimiento. Hoy puse muchas palabras entre comillas, porque no sé si la poesía se tiene que entender o se tiene que sentir simplemente, ¿no? Pero es muy difícil sentir si no entiendo. ¿Cómo hago para Sí, sentir un texto en donde hay un montón de palabras que no sé lo que significan? Entonces el punto es, habría que, y esta es la pregunta, habría que trabajar, es tarea de los poetas
el poder acercarnos a la gente para que la gente pueda acceder más a la poesía? Una pregunta muy complicada la tuya, porque el problema nuestro, el problema de la poesía, es que se entienda literalmente. Eso es lo peor que nos puede pasar. Sí, Entonces, ahora bien, muchas veces cuando vos tenés un texto poético y lo explicás, no sé, como que lo desmejorás. No es que lo desmejores, estoy de pero acuerdo. ese es el problema. Ahora, no tengo respuesta, porque primero, eh, hay escuelas de pintura, escuelas de escultura, pero no hay escuelas de poesía, ni creo que pueda haberlas. No, es muy difícil, muy Ni- difícil. o sea, uno Talleres nace literarios. poeta como nace, ¿eh? Digo que hay talleres literarios en donde muy pocos funcionan realmente como un buen taller literario, ¿no? Claro. Pero no hay escuelas, tenés razón en eso, es verdad. Ibas a decir algo más, perdón. No, no eso, porque uno nace poeta, Rubén. Podés convertirte en escritor, podés convertirte en ensayista. O sea, suponete, seguís la carrera de periodismo, aprendés a escribir a la manera Sí, sí, periodística y escribís. sí, O sea, podés escribir inclusive una novela o lo que fuere, pero eso no te lleva a poder escribir una poesía. sí, eso es verdad, es real. Es notable esto, es notable. Es una cosa rarísima, es rarísimo. Lo mismo pasa con la música. O sea, uno nace músico, pero por más que aprendas música, nunca vas a ser Podrás aprender a tocar un instrumento muy bien, pero de ahí a ser músico es otra historia. No, es otra cosa. Tal cual, es eso. Sí. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Yo pensaba, porque me quedé mucho con Tarja, ¿no? Y pensaba en la carpa también, en todo ese movimiento grande de poesía que hubo en el noroeste nuestro. Y Sí. pensaba también que muchos de esos poetas trascendieron mucho también porque se vincularon a la música, porque Ah, muchos de ellos sí. tuvieron esa doble función, ¿no? De escribir poemas, pero también Sí. escribir zambas, por ejemplo, como el caso de Claro. Castilla, o de tantos otros. Sí, hay un poeta que tiene un apellido italiano, Petrocelli, que Petrocelli, escribió, sí, sí, con que muchas de sus poemas los pusieron en un grupo folclórico Los Nombradores, pero unos poemas sí, 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 maravillosos tiene textos son. que son impresionantes, impresionantes. Son impresionantes. Bueno, y eso pasó en Salta y en Jujuy. Así que, Ahora, la poesía actual, me parece, se complejizó un poco. No porque sea compleja, digo, mientras la poesía tenía ciertos ritmos o cierta métrica, entre comillas, todos entre comillas, lo que digo, es terrible, en realidad era más fácil, por ejemplo, llevarla a la música. sí. Cuando yo tomo determinados textos poéticos, vamos a tomar un ejemplo de otro lado, tomemos las canciones, los poemas de Machado llevados a la música por Serrat, por ejemplo. Prat, sí, sí, Los sí. poemas en sí mismos ya tenían toda la música puesta, Serrat lo que hacía era acomodarlo un poco, pero la poesía actual es un poco más compleja para hacer eso. Es cierto, eso es muy cierto lo que vos decís. ¿Cómo haces? No? Bueno, ahí volvemos a chocar de nuevo con una persona que esté acostumbrado a la música que registre cierto tipo de melodías, como es la música hasta principios del siglo XX, qué sé yo, escucha Tolhausen o escucha la música dodecafónica y dice que no es música. Claro, sí, totalmente. Totalmente. Entonces nos pasa lo mismo. No sé si se podría llevar ese tipo de poesía que vos decís a un tipo de música que no fuera melódica, por ejemplo. Claro. Evidentemente, cuando Schubert escribía los Lieders, que escribió como 600, todos los Lieders de Schubert tienen lo que vos decís de Machado. O sea, Claro. está bien, son poetas alemanes que ya su poesía es musical, Sí, de sí, una u otra totalmente, manera. Sí. totalmente, totalmente. Así que, Bien, en conclusión,
no sabemos qué es la poesía. No sabemos qué es la poesía, Nada, y bueno, es señal de que tenemos que seguir hablando. ya tenemos que ir terminando esta charla, porque no puede ser muy larga. Ah, me encantó, Yo te ¿eh? quería Me preguntar encantó, algo, muchas gracias. para quiero que nos cuentes algo para cerrar con esto de tu última novela. Sé que sacaste una novela nueva. Sí, bueno, es una novela que la escribí a lo largo de 4 años, se llama Las propiedades impropias del alma, tiene varios protagonistas y cierra con otra novela. Esa otra novela con la que cierra es una novela que la persona que le hizo el prólogo, que es Berta Bilbao, que lo hizo con mucho cariño, dice, bueno, es una novela distópica, la segunda, ¿no? La que cierra la novela. Entonces, como ya la novela la vas a tener, de todas maneras te adelanto. Te dije que uno de los problemas que estoy atravesando, viviendo en los últimos años, es la problemática de Dios. Te voy a contar algo entre vos y yo. Contáselo si querés a Norberto. Cuando Norberto me dijo hace 5 años, 6, que tenía un tumor, ¿sabés qué hice? Dio la casualidad que pasé por una iglesia y recibí un Padre Nuestro. Sí, está bien, es válido, totalmente válido. Eh, Yo porque creo que más allá de necesito. negar, aunque neguemos, aunque seamos agnósticos, o Sí, inclusive aquel que se sí, dice ateo, hay algo sí, que está dentro de nosotros porque vivimos en una sociedad y en una cultura y nos criaron con una idea de Dios. Es muy difícil claro. defenderse de eso. Y bueno, en esta novela la idea de Dios está presente, sobre todo por uno de sus protagonistas. Y está presente. Y en la novela, que le escribe a alguien que lo tratan de demoníacos, trata sobre la inmortalidad. O sea, una inmortalidad sin Dios. ¿Qué valor tiene, no? Esa es más o menos. Es una novela bastante compleja. Bien, bien, la quiero leer, Eh, la quiero leer, la quiero leer. sí, 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 tenés un ejemplar guardado para vos. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Quito, la verdad que, como dije al principio, un placer haber charlado. Ah, fue un gusto para mí Si también, volvamos a hacer pero otro Zoom de estos, la próxima sea en un cafecito y charlando como en otras épocas. Te pero agradezco sí, infinitamente, te agradezco infinitamente y bueno, también te mando el agradecimiento de parte de Norbert, de Norberto y de Osvaldo, que sé que estarían muy contentos de estar participando de esto también. che, yo te agradezco muchísimo a vos, muchísimo. Realmente, bueno, Rubén, siempre dije lo que pienso de vos, sos una persona para mí. Estás entrando en la triste categoría de que ya no son más amigos. ¿Por Se qué? están, se están acercando a ser hermanos, lo cual es muy Ah, bueno, complejo. bueno. Pero me alegra, me alegra, me alegra. Te Siempre es bueno digo, tener un hermano. eso es complejo. Con mi Siempre. hermano me peleaba siempre. Pero las peleas a veces son gratificantes. Uno de las peleas saca Sí, cosas, ¿no? sí. Bueno, Bueno, Quito, bueno, así como bueno. dice Norberto que hay que abrazarse por internet, este, Bárbaro, sí hay que abrazarse. Bueno, un abrazo chao. enorme. Gracias por la Estamos. invitación, ¿eh? Chao. Chao. ¿Cómo hago? Salimos ahora. Sí, poné finalizar. ¿Y cómo hago para así? ¿Qué es lo que tengo que Bueno, apretar? finalizo yo, no te hagas problema. Te mando un Ah, abrazo. bueno, gracias, chao.